En Parmenas Centro de Estudios te presentamos la especialidad en Derecho Procesal Fiscal, con reconocimiento de validez oficial por la SEP, una propuesta teórica que busca contener al poder tributario y brindarte las herramientas necesarias para enfrentar los retos fiscales actuales. Nuestro plan de estudios, Teoría del Derecho y de las Contribuciones, Derecho Constitucional Fiscal, Derecho Procesal Fiscal, en 4 niveles, Metodología de la Investigación, Medios de Defensa y Tendencias Actuales de Fiscalización. Esto solo con expertos nacionales e internacionales, instalaciones de primer nivel y un enfoque práctico que preparamos para destacar en el ámbito fiscal. Inscríbete ahora y contáctanos al 2222 4009 86 o al 2223 30 46 78. Parmenas Centro de Estudios, formando a los mejores especialistas en Derecho Procesal Fiscal. Damos inicio a nuestro seminario en línea titulado 12 preguntas para ingresar a la especialidad en Derecho Procesal Fiscal, a cargo del doctor Silvino Vergara Nava. Los invitamos a que en la parte del chat formulen sus preguntas únicamente sobre los temas expuestos en este seminario. Al finalizar la exposición, todas serán atendidas por nuestro ponente. Por último, le recordamos que el material de consulta fue enviado previamente por correo electrónico. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a platicar el día de hoy sobre las 12 preguntas para ingresar a la especialidad en Derecho Procesal Fiscal. Vamos a platicar precisamente pues de las preguntas que nos han hecho más recurrentes, ¿no? Estamos a punto de iniciamos el próximo jueves 20 de febrero a las 6 de la tarde. Ustedes saben que esta especialidad se lleva a cabo los días martes y jueves de 6 a 9 de la noche. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a platicar sobre estas 12 preguntas que escogimos, que tienen que ver precisamente con pues, la inquietud respecto a participar en esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal. Por lo tanto, pues vamos a hacerlo muy rápido, vamos a hacerlo muy dinámico para que sea lo más práctico para ustedes y que nos pueda dar la oportunidad de que los que están a punto de interesarse sobre esta especialidad, pues nos acompañen a partir del día jueves de la próxima semana. Y bueno, pues ¿de qué vamos a platicar? Pues vamos a platicar de estas 12 preguntas que nos han estado formulando relacionadas precisamente con el participar, ¿no?, en esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal, que desde luego pues tiene que ver con un reconocimiento de validez oficial. Y bueno, pues la primera pregunta, tenemos reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública Federal. Pueden ustedes acceder a la página de la SEP Federal, y ahí van a encontrar esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal y, bueno, va dirigida a los contadores públicos, a los abogados, a los administradores de empresas y a quienes tienen carreras afines. Hay carreras como administración pública, hay carreras como consultor jurídico, hay carreras como licenciados en finanzas y, bueno, todas estas carreras afines, ¿no?, en este rubro de abogados, contadores públicos, administradores de empresas pueden participar para que tenga reconocimiento de validez oficial. Si todavía no tenemos el título, si todavía no tenemos el trámite, digamos, de la licenciatura, pues lo que se hace es llevar a cabo una carta compromiso para que una vez que se tenga ese documento, pues se inserte en el trámite correspondiente. Si no tenemos esas licenciaturas, bueno, pues lo tomamos como diplomado, ¿no? Un diplomado del cual Parmenas Centro de Estudios tiene registro ante la Secretaría de Educación Pública como empresa, como entidad capacitadora, y por lo tanto, pues podemos tener ese reconocimiento, digamos, del diplomado, que desde luego, pues el diplomado tiene que ver con un estudio que no tiene el reconocimiento de validez oficial, pero bueno, pues al tener validez oficial ante la SEP Federal, teniendo la licenciatura que habíamos comentado, bueno, pues otorga un título, y ustedes saben que ahora la SEP, con los cambios tecnológicos que se han dado, pues cada quien tramita su cédula, ¿no?, que es muy sencillo de poderla tramitar. Lo que se lleva a cabo aquí
pues es el trámite correspondiente a la expedición del título que otorga la Secretaría de Educación Pública. La segunda pregunta que nos han hecho es relacionada con que si es lo mismo una especialidad que una maestría. Una maestría tiene que ver más con cuestiones pedagógicas, una maestría tiene que ver con cuestiones que tengan que ver con formación académica, ¿no? Principalmente, y por lo tanto, pues está dividida, es mucho más larga, desde luego. Una maestría debería de ser por lo menos de 2 años, una maestría, digamos, que tenga el alcance de tener la capacidad, digamos, de tener una muy buena calidad en esa maestría, pues tendría entonces que ser por lo menos de 2 años. Y esa maestría tiene precisamente formación pedagógica, formación académica, lo que no sucede con una especialidad porque, como su nombre lo dice, la especialidad es el plazo mucho más pequeño. Hemos platicado que son 11 meses, 11 materias, ¿no? Y entonces en estas 11 meses, casi 12 meses que tenemos de actividades académicas, bueno, pues en ese periodo lo que vamos a tener es precisamente las materias que tienen que ver con ese tema en particular. Lo que vamos a platicar aquí, pues es precisamente de derecho procesal fiscal. Nos vamos a olvidar de temas de formación pedagógica, de algunos temas que tienen que ver con psicología, antecedentes históricos, etcétera. Y lo que vamos a ver es prácticamente la parte medular del tema, la parte medular en este caso del derecho procesal fiscal. Por eso actualmente en el campo jurídico, pues se le ha dado ya mayor énfasis a las especialidades que a las maestrías, por la necesidad pues de que las personas salgan lo más preparadas, pero en la práctica, lo más preparadas en lo que está pasando en el día a día, de lo que está presentándose, digamos, en las actuaciones que llevan a cabo, en este caso, pues en la práctica de la materia procesal fiscal. ¿En qué consiste el derecho procesal fiscal? Bueno, el derecho procesal fiscal no es analizar los impuestos, no es analizar los elementos de las contribuciones, no es hacer cálculos, no es hacer estudios matemáticos. El derecho procesal fiscal tiene que ver con cuestiones que, como su nombre lo dice, regula la materia procesal fiscal, es decir, regula la relación que se da entre contribuyentes y autoridades fiscales. Hoy se han expandido más autoridades fiscales a partir del 2018 y luego 2020, y luego con la reforma, el nuevo reglamento que se implementó en 2022, pues tenemos ya varias autoridades fiscales federales, lo que anteriormente pues teníamos 4, hoy hay muchas autoridades fiscales federales y que bueno, pues también se analiza su alcance en ese sentido, hasta qué punto esas autoridades están en esas condiciones de poder llevar a cabo esa función como autoridad fiscal. Y entonces el derecho procesal fiscal lo que regula son esos procedimientos administrativos, desde una inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes hasta llegar a lo que viene siendo pues un embargo, a lo que viene siendo un cobro de un crédito fiscal, una auditoría, una determinación presuntiva, cómo se determinan las sanciones a los particulares, los términos en que se imponen las sanciones, los plazos de las visitas domiciliarias, los procedimientos para la revocación del sello digital, los procedimientos que corresponden precisamente a todas estas áreas, es a lo que le corresponde a las autoridades fiscales llevar a cabo y que los contribuyentes pues tengan la posibilidad de tener estos elementos, estos procedimientos en las propias leyes. ¿Cuál es la utilidad de estudiar el derecho procesal fiscal? Bueno, pues el derecho procesal fiscal lo que establece, la utilidad, por lo tanto, que tiene el derecho procesal fiscal es conocer primero las obligaciones que hay en los procedimientos por los particulares, cuál es el alcance de estas obligaciones, cuál es el alcance de los incumplimientos, cuál es el alcance de poder manifestarse, de defenderse, en qué momento ofrecer pruebas, en qué momento no es necesario ofrecer pruebas. Todo eso tiene que ver con el derecho procesal fiscal. Y el derecho procesal fiscal, por lo tanto, prevé los derechos de los contribuyentes, prevé sus obligaciones, desde luego prevé las atribuciones, las facultades de las autoridades, las consecuencias que se presentan por un particular cuando habla de más y cuando habla de menos, cuando no habla, ¿no? Todo esto tiene que ver con esta parte del derecho procesal fiscal. Hay que recordar que la materia fiscal se divide en 3, un derecho procesal fiscal, un derecho tributario, que es el que regula los impuestos, que es el que regula las contribuciones,
y un derecho fiscal sancionador, que es el que establece las infracciones y establece también las sanciones al respecto, muy aparte de lo que es el derecho penal fiscal. El derecho procesal fiscal, por lo tanto, pues son todos estos procedimientos que dan origen después a un medio de defensa, que dan origen, por lo tanto, a lo que viene siendo en su momento el que la autoridad pueda formular una querella, pues todo nace a través de esta materia que es precisamente el derecho procesal fiscal. Por eso es tan importante tener un conocimiento pleno de lo que viene siendo esta materia, porque es el corazón de la defensa del particular. El corazón de la defensa del particular es precisamente el derecho procesal fiscal. Ya no es tanto los medios de defensa, porque sabemos dónde están los medios de defensa, sabemos cómo plantear los medios de defensa, sino que lo importante aquí es saber qué es lo que podemos hacer en esos medios de defensa, qué es lo que podemos plantear en esos medios de defensa. Y por eso es tan importante precisamente el derecho procesal fiscal. 4 preguntas de las 12. Diríamos que estas primeras 4 preguntas tienen que ver con lo que más recurrentemente nos han hecho mención al respecto. Por eso los invitamos a que se especialicen. Hoy los cursos pues aislados no dan la respuesta contundente de muchos de los problemas que tenemos. Precisamente por eso tomamos aquí la cita de este autor, Daniel Innerarity, que es muy interesante, que hace mención de lo que hoy está sucediendo con los especialistas. Hoy desafortunadamente parece que los especialistas los están haciendo a un lado porque en realidad muchas de las ocasiones no estamos totalmente especializados y entonces el que aprende las lecciones, el que aprende o tiene una media noción en el café, pues es el que más o menos se le da incluso a veces preferencia e incluso sustituye al propio especialista, ¿no? Hay una crisis precisamente de credibilidad, de tenerle fe, vamos a decirlo así, a los especialistas, pues precisamente porque no nos especializamos, porque no tomamos cursos en vez de especialidades. Y aquí el tema principal es tener la posibilidad de especializarse a través de lo que viene siendo esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal. Quinta pregunta respecto a las 12 que tenemos aquí planteadas, ¿no? Quinta pregunta respecto a estas 12 que tenemos aquí planteadas. ¿Para qué sirve el derecho procesal fiscal en los medios de defensa? Pues bueno, pues sirve para saber cuáles son los argumentos, si efectivamente hay argumentos. Sirve para saber si efectivamente tenemos argumentos de fondo o argumentos de forma. Sirve para saber si los argumentos de forma son invalidantes o no invalidantes. Sirve también para saber cuál es el alcance de esta serie de elementos, de herramientas que puede tener el particular en un medio de defensa. Repito, el tema no es saber que hay que presentar una demanda, no es saber cómo se presenta el esqueleto de la demanda, sino es qué decir en las demandas, qué decir en los recursos, qué decir en las impugnaciones. Esa es la estructura que se necesita aprender y eso lo brinda el derecho procesal fiscal. Hoy tenemos un tema muy interesante que son los juicios de resolución exclusiva de fondo y en esos juicios de resolución exclusiva de fondo se acaban las formalidades, todo versa sobre agravios de fondo. Entonces, pues hay que distinguir entre una formalidad y un agravio de fondo, hay que distinguir entre procedimiento y fondo, hay que distinguir precisamente si esas violaciones formales pueden ser violaciones de fondo. Muchas de las ocasiones ustedes saben que la forma es fondo y entonces el derecho procesal fiscal nos permite ubicar toda esta serie de planteamientos que a veces caemos en el error de confiarnos en sostener que tenemos los elementos suficientes para podernos defender adecuadamente y posiblemente pues esto no sea así y además pues tomemos en consideración que muchas de las ocasiones pues de nada van a servir el conocer que hay que presentar el medio de defensa en tal plazo, que es ante tal oficina de tal tribunal, que hay que presentarlo con original y tantas copias de traslado, sino lo que importa pues es qué es lo que voy a decir. Y el derecho procesal fiscal nos permite saber qué es lo que se va a decir en un planteamiento que estamos formulando como defensa para algún contribuyente. ¿Cómo se estudia la especialidad en derecho procesal fiscal? Bueno, pues hay 3 formas en que se puede estudiar. Hay que recordar que es martes y jueves. Iniciamos el próximo jueves 20 de febrero a las 6 de la tarde. Las clases son de 6 a 9 en línea. Son presenciales desde aquí de la ciudad de Puebla, en la 5 Sur 3902, Colonia Gabriel Pastor. O bien también pueden ser, repito, en línea o también pueden ser grabadas. Cuando se toma la clase, desde luego, en vivo, en línea, pues a veces es un poco más
trascendental que el tomarla grabada, ¿no? El tema de tomarla grabada es que da la ventaja de tomarla a la hora que uno crea conveniente, las veces que sea necesario. Y la ventaja que tenemos aquí en Parmena Centro de Estudios es que las clases se quedan grabadas en el sistema 2 meses. Es decir, las 2 primeras materias siguen, digamos, ahí en el sistema, se pueden seguir consultando a pesar de que ya vayamos en la tercera materia. Una vez que pasamos a la cuarta materia, pues entonces se quita la materia primera y entonces entra las otras 2 que quedaron ya cursadas, de tal suerte que esta especialidad lo que permite es darle mucho mayor flexibilidad para quien tiene efectivamente interés en tomar esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal. ¿Con cuántas materias cuenta la especialidad? Pues ya decíamos 11 materias, 11 meses y un cachito, 11 meses y casi 12 meses de la especialidad. Y bueno, pues estas 11 materias tienen que ver con una formación muy clara de lo que es el derecho procesal fiscal. ¿Cuántas veces nos preocupamos por una invitación y no sabemos qué va a pasar con una invitación? Eso lo regula el derecho procesal fiscal. No sabemos cómo solventar un requerimiento en una devolución, eso lo resuelve el derecho procesal fiscal. No sabemos cuánto va a tardar una visita domiciliaria, eso lo resuelve el derecho procesal fiscal. No sabemos cuáles son las causales de determinación presuntiva en una revisión de escritorio, eso lo resuelve el derecho procesal fiscal. Por lo tanto, las 11 materias van concatenadas, van relacionadas. Primero, este jueves 20 de febrero vamos a hablar de teoría del derecho. Necesitamos hablar de la estructura del derecho. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Cuáles son los verdaderos problemas del derecho? Y cuáles son los que repercuten en la propia defensa de los particulares. Por lo tanto, empezamos con teoría del derecho, seguimos con teoría de las contribuciones, que es fundamental saber la estructura de las propias contribuciones, y del otro lado de la moneda, pues tenemos que hablar de derecho constitucional fiscal, tenemos también que hablar de lo que viene siendo la materia propiamente ya del derecho procesal fiscal 1, que hablamos de las facultades de gestión de las autoridades, derecho procesal fiscal 2, que hablamos de las facultades de comprobación, las revisiones que hace la autoridad, derecho procesal fiscal 3, que hablamos de cómo se determina un crédito fiscal, en qué condiciones, cuándo existen presuntivas, cuáles son los requisitos de las presuntivas. Recuerden que hoy todo tiene que ver con cuestiones presuntivas de las autoridades. Aprovechamos también aquí para hablar de las infracciones y de las sanciones. Y por último, pues el derecho procesal fiscal 4, que tiene que ver con el procedimiento de ejecución, el procedimiento para cobrar los créditos fiscales por parte de los contribuyentes, pues también lo tenemos aquí en el derecho procesal fiscal 4, para ir después a hablar de los medios de defensa, para hablar de una materia de metodología de la investigación que tiene que ver cómo ubicar las fuentes del derecho, que ese es el tema principal, no es nada más hacer una investigación, sino que aquí lo que hacemos es cómo investigar, cómo localizar las fuentes del derecho, cuál es la jurisprudencia vigente, cómo hacerle para saber si hay una jurisprudencia obsoleta y una vigente, cuál es la diferencia entre esas jurisprudencias que son hoy tan importantes en el ámbito, sobre todo, del derecho procesal fiscal, que es tan cambiante. Seguimos después precisamente con lo que viene siendo el tema de las tendencias actuales de fiscalización, es decir, lo que está pasando en el día a día, lo más práctico que podemos tener, qué está revisando la autoridad, qué procedimientos, qué rubros está revisando. Hacemos una clasificación de los tipos de contribuyentes que van a los tribunales, ¿no? El contribuyente que va por una arbitrariedad, el contribuyente que se va a defender por una planeación fiscal, el contribuyente que se va a defender por un caso sencillo o rutinario, el contribuyente que se va a defender simplemente se va a defender porque sabe que va a acudir a un juicio, a perder el juicio, pero muchas veces se gana perdiendo, ¿no? Y a veces se gana más perdiendo que ganando, y ya lo veremos en esta materia que estamos hablando de tendencias actuales de fiscalización. ¿Qué otro tema tendríamos que platicar? Bueno, pues hablamos también del amparo fiscal en materia del amparo directo y del amparo indirecto, ¿no? Enfocados precisamente a esta área de la materia del derecho procesal fiscal. ¿Cómo se imparten las materias? Bueno, pues las materias se imparten al estilo, pues que muchos aprendimos las escuelas. En las escuelas no ponemos lecturas. Aquí no es mandar lecturas a los alumnos para que no las lean. Aquí el asunto es que ponemos también
a profesores muy capacitados, muchos con más de 30 años de experiencia en la materia procesal fiscal, en la defensa fiscal, y sobre todo que lo que van a exponer, y precisamente esa es la idea de la clase, es una cátedra, es una exposición, es una conferencia, como le quieran llamar, y en esa conferencia con un material didáctico, pues va uno precisamente a eso, va uno a explorar esas materias, y lo que vamos a ver es no leer la ley, porque no tenemos por qué estar leyendo la ley, sino lo que tenemos que saber es qué dice atrás de la ley, y lo que dice atrás de la ley pues es la experiencia de los profesores. A lo que venimos es a agotar esa experiencia que tienen los profesores, a ver otra manera, otro punto de vista, tener otra mirada de los planteamientos que existen en el derecho procesal fiscal. Por ello es que las materias, se imparten tipo cátedra, no son tipo exposición de los alumnos, no son lecturas que nada más tengan que estar leyendo y después hacer una serie de opiniones. Posiblemente esto pueda funcionar a veces para para otras áreas, para otras instituciones, pero aquí tenemos profesores sumamente capacitados, sumamente experimentados, que saben precisamente exponer sus experiencias, y por lo tanto, pues aquí venimos a eso, ¿no? A escuchar la experiencia de los profesores que nos van a brindar su conocimiento para poder entender esta materia del derecho, propiamente del derecho procesal fiscal. Por eso los invitamos para este jueves 20 de febrero, que vamos a iniciar esta especialidad con la primera materia que habíamos platicado, ¿no? Con la materia de teoría del derecho, y que esta materia nos toca a un servidor llevarla a cabo, esta materia que lo que hace es la descripción del derecho, cuáles son los problemas del derecho. Empezamos por la interpretación jurídica. Muchos de ustedes los contratan no para que lean la ley, y esto, insisto mucho en este tema, ¿no? A ustedes no los contratan para que le lean la ley al contribuyente. Creo que todos los contribuyentes actualmente tenemos la posibilidad de leer. El problema es que no queremos nada más leer, no queremos nada más leer lo que dice la ley. Necesitamos saber qué es lo que hay más allá de la ley, y lo que permite la teoría del derecho es eso, comprender precisamente este tema. Por eso esta posibilidad de que llevemos a cabo esta materia es fundamental. Tomar la materia de teoría del derecho es la base para poder después avanzar en teoría de las contribuciones, y después también en derecho constitucional fiscal, para saber cuáles son las bases de la parte procesal fiscal que estamos comentando. Entonces, las primeras 8 preguntas que hemos formulado, la pregunta también que nos es recurrente, si quieren ustedes ir escribiendo, con todo gusto, ahorita vamos contestando las preguntas que tengan. ¿Cómo se evalúan las materias? Bueno, pues aquí lo que nos sucede con las materias es que las evaluamos a través de un ensayo. Se desarrolla uno de los temas. Recuerden ustedes que cada materia tiene 10 sesiones, salvo la de metodología de la investigación. Las demás tienen 10 sesiones en términos generales, 10 sesiones de las clases, 10 clases, digamos, ¿no? Martes y jueves. Y bueno, pues aquí en este caso lo que estamos platicando es que en este orden de ideas, la evaluación es el desarrollo de un ensayo sobre uno de los temas. Es decir, hay que desarrollar un tema, ¿no? Esa es la única tarea que hay que hacer, un tema libre, ¿no? Donde se desarrolla pues la descripción de lo que sucedió y una opinión. Sabemos que todos están muy ocupados, que es un esfuerzo estudiar, sobre todo estudiar una especialidad para particularmente esta institución donde normalmente tenemos arriba de los 33 años de promedio de las personas que vienen a estudiar, lo cual nos permite tener un mejor nivel, y con todo respeto, pero mejor un nivel tanto de los profesores como de los alumnos. Y es que aquí lo que vamos a hacer es generar precisamente estos casos concretos que se dan, que se dan del día a día, las experiencias que se recogen en el día a día, pues aquí las tenemos. Por eso sabemos que a esas edades, pues ya tenemos muchos compromisos de todo tipo, económicos, familiares, sociales y laborales, desde luego, que implican que no podamos hacer tremendos trabajos de tarea, porque al final lo que necesitamos es que aprovechen ustedes estas conferencias, estos seminarios, estas sesiones, estas clases. Por eso quedan grabadas y se pueden ver las veces que sea necesario poderlas ver. Y bueno, pues el trabajo de hacer una evaluación es precisamente a través de un pequeño ensayo, con el cual pues al final con este ensayo queda aprobada esa materia.
La siguiente pregunta, la pregunta número 10, ¿cuáles son las formas de titulación de la especialidad? Hay dos formas. Si tenemos un promedio mínimo de 9, basta con que se haga una ceremonia con la Secretaría de Educación Pública, mandan ahí una persona, un inspector que dé fe de esa ceremonia donde se toma esta toma de protesta, que es una ceremonia así muy formal, y que bueno, pues con esto es suficiente para llevar a cabo la titulación de la especialidad. Dependemos de las fechas de la Secretaría de Educación Pública y que bueno, pues en los últimos tiempos hay alguna complicación con la tramitología de la propia SEP por los cambios que se han dado. Sin embargo, pues no hay que hacer una tesina. Si necesitamos hacer una tesina, pues puede ser opcional. Y también el otro punto es que tenemos la posibilidad de que si el promedio es menor a 9, pues entonces tendríamos que hacer una tesina para poder tomar esta especialidad y contar con esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal. ¿Cuál es el costo de la especialidad? El costo ahí viene en un PDF que, si ustedes nos lo permiten, se los podemos enviar. Hay varias formas de pago, hay varias formas en que se puede llevar a cabo el pago. Indebidamente somos un hotel boutique, por lo tanto no tenemos muchos alumnos, no tenemos, no manejamos masas, no manejamos muchas habitaciones, en término comparativo. Lo que necesitamos es tener un grupo selecto de alumnos, y por eso esta especialidad se abre cada mes de febrero, ¿no? No la abrimos recurrentemente, sino que esta especialidad se abrirá, si Dios quiere, dentro de un año, y hoy por lo pronto tenemos la oportunidad de que este día jueves 20 de febrero podamos iniciar con esta especialidad. Cabe hacer mención que hay un límite de asistencias, que es el 80%, ¿no? Para que valga la materia, y estas se pueden tomar en línea, se pueden tomar presencialmente, se puede tomar mixto, ¿no? Alguien que quiera algún día acudir no necesita pedir permiso ni nada, simplemente acude y se acabó. Y también se toman grabadas, el sistema marca las asistencias de manera grabada, y entonces el asunto es que con eso es suficiente para cumplir con el requisito del 80% de la asistencia que nos solicita, nos exige, mejor dicho, a la Secretaría de Educación Pública. Créanme que el tema de la asistencia, créanme que el tema de las tareas es un tema que a nosotros nos queda en segundo término. La verdad, lo que nos interesa es que las clases sean conferencias magistrales, y eso es lo que provocamos y procuramos con los profesores que nos comparten su conocimiento. Lo que pedimos es que las 10 sesiones de ellos sean precisamente 10 sesiones de conferencias inigualables, ¿no? Y eso es lo que hemos estado llevando a cabo. ¿Qué es Parmenas Centro de Estudios? Por último, como última pregunta, iniciamos como una empresa capacitadora. Hoy damos seminarios permanentes de defensa fiscal. Adicionalmente tenemos diplomados y tenemos 3 especialidades. No tenemos licenciaturas, no tenemos maestrías. Estamos muy concentrados y muy centrados en la especialidad. Y tenemos 3 especialidades: la especialidad en Derecho Procesal Fiscal, una especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, que esa inicia en el mes de mayo, y una especialidad de Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica, que inicia en cada mes de septiembre. Por lo tanto, es una organización, una institución eminentemente educativa. Tenemos una sección donde nos corresponde una Parmenas Radio, del cual los invitamos a que lo escuchen, parmenasradio.org, ¿no? Y también por Facebook, Parmenas Radio. Ahí tenemos una radio hablada que tanto le hace falta a América Latina, por eso se llama La Voz de la Cultura del Sur. Y bueno, pues lo que hacemos es dar radio hablada, ¿no? El 100% es radio hablada, son pues mensajes, son de alguna manera programas hablados, ¿no? Con muchos de los participantes, que les agradecemos como siempre su participación, y que bueno, Parmenas Radio va a cumplir este mes de febrero también 6 años de que se inició esta parte de Parmenas Centro de Estudios. También Parmenas tiene lo que provoca, lo que promueve es los libros, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que también tenemos una sección donde existe la participación de varios libros. De hecho, tenemos una presentación este día 28 de febrero. Este día 28 de febrero tenemos
la presentación de un libro, que es el libro de la ponderación y la subsunción en la función jurisdiccional del doctor Alberto Centeno. Ahí tenemos este libro muy importante que podemos considerar, ¿no? Tenemos otros libros que tenemos ahí en la página de Parmenas a la venta. Tenemos varios libros que tienen que ver precisamente con lo que viene siendo pues el estudio del derecho en particular, ¿no? Hacia una teoría de la decisión judicial para América Latina del maestro Edgar Eduardo Pérez, ¿no? Y bueno, 2 libros de un servidor, Desafíos Fiscales en Tiempos de Incertidumbre, que es la segunda edición, y el segundo tomo del Derecho al Revés, que es una serie de ensayos críticos respecto al sistema jurídico. Por lo tanto, pues Parmenas es libros, Parmenas son seminarios, Parmenas es radio, Parmenas es seminarios, Parmenas es también un centro de especialidades y bueno, el objetivo es que puedan ustedes participar con nosotros. Esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana. El día jueves 20 de febrero iniciamos con una conferencia. Siempre tenemos conferencias que aperturamos en las especialidades. Esta ocasión, el que nos va a hacer favor de participar es el doctor Rodolfo Luis Vigo. Ahora con estos medios de comunicación tenemos la oportunidad de que nos dé una conferencia este profesor prestigiado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que ocasionalmente viene aquí a México y que, bueno, pues va a hablar de un fenómeno que se ha estado dando en los últimos años, en los últimos 30 años, sobre todo aquí en América Latina, que es la evolución del derecho, de la ley al derecho. De hecho, hasta les recomendamos el libro de este doctor de la Universidad de Buenos Aires, que habla precisamente de cómo se ha modificado el derecho. El derecho no es nada más la ley, el derecho no es nada más la norma jurídica, el derecho no nada más es comprender la norma jurídica, es mucho más. El derecho son instituciones, es jurisprudencia y por eso nos va a hacer favor de participar el doctor en esta conferencia de inicio, la evolución del derecho, de la ley al derecho, del doctor Rodolfo Luis Vigo, jueves 6 de la tarde, y después de terminar su conferencia, que más o menos será como de unos 40 minutos, 45 minutos, pues iniciaremos ya con la primera materia, que es la materia de teoría del derecho. Vamos también a tomar una clase muestra. La clase muestra es del próximo viernes. También, si ustedes gustan, les podemos enviar una clave de una clase muestra que vamos a tener, que tiene que ver con la interpretación constitucional, un tema que hoy está de moda, la interpretación constitucional. Esa materia forma parte de la materia de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Y bueno, pues esperamos que al que le interese, sabemos que el viernes 14 de febrero es medio complicado, ¿no? Más a las 6 de la tarde, pero pues el que le interese puede pedir una clave de acceso como el día de hoy para poder pues tener un poquito de más conocimiento de lo que viene siendo esta especialidad, la importancia que tiene esta especialidad, sobre todo para el día a día. Las prácticas más, digamos, más actualizada que tenemos es la práctica que existe con esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal, que repito, iniciamos el próximo jueves 20 de febrero a las 6 de la tarde. Ahí había 2 preguntas, a ver si podemos ahorita leerlas. Dice, buenas tardes, una pregunta, si tomo las clases en repetición, ¿cuentan igual? Sí, cuentan igual, tanto para la asistencia como en línea, como también grabada, digamos, cuentan igual y pueden ser mezcladas, e incluso la grabación la puede usted ver las veces que crea usted conveniente. Se abordará cuando es conveniente interponer un recurso de revocación o cuando irse directo al juicio de nulidad y cómo armar esos medios de defensa. De hecho, en la última materia, que es tendencias actuales de fiscalización, lo dividimos en 2. El doctor Alejandro Sánchez ve una primera parte, que es la que corresponde a qué está fiscalizando en esos momentos la autoridad, y la segunda parte tiene que ver con temas como cuál es la clasificación de las violaciones de fondo y de forma, cómo se puede distinguir una violación de forma invalidante y una no invalidante, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia o cuáles son las ventajas y las desventajas de un recurso de revocación y de un juicio contencioso administrativo, ¿no? Y bueno, todo esto efectivamente se ve una vez que se haya pasado primero por las materias que hablan de la parte procesal para que tengamos un mejor entendimiento de las cosas. Hoy ya no podemos prácticamente defendernos a través de simples formatos que venden en las librerías. Hoy la parte más importante, pues son ustedes mejor que yo lo saben, los conceptos de violación, los agravios. Eso nadie nos lo va
a dar en un formato, eso depende de cada caso concreto y precisamente por eso la especialidad en Derecho Procesal Fiscal lo que establece es esa defensa adecuada, pero no es nada más para defenderse, es también para prever. Hoy estamos hablando del famoso compliance fiscal y ese compliance fiscal pues es prever todas estas consecuencias. Pueden ustedes ser asesores sin necesidad de acudir a un juicio, sin necesidad de estar acudiendo a un medio de defensa, pero esta especialidad lo que les da es, digamos, el termómetro de cuándo sí, cuándo no. Les da el termómetro de saber cuándo estamos en verdadera planeación fiscal y cuándo estamos en elusión fiscal. ¿Cuántos particulares desafortunadamente se enganchan por una, pues digamos, planeación fiscal más mal planteada? Y aquí es donde lo vamos a analizar. No vamos a analizar planeaciones fiscales, lo que vamos a analizar es la estructura de si efectivamente esto es planeación fiscal o simplemente es un delito que es el delito de elusión fiscal. Hay que recordar que la planeación fiscal no está prohibida, ¿verdad? Pero pues puede caer precisamente en esta situación que es la elusión fiscal. Esa estructura, ¿dónde la vamos a encontrar? Pues esa estructura la vamos a encontrar precisamente en esta especialidad. Por eso no necesariamente es acabar en un juicio, acabar en un recurso, acabar en un medio de defensa, sino conocer los derechos de los particulares, saber cómo ejercerlos, saber en qué momento ejercerlos, en qué momento es prudente acudir a un medio de defensa, en qué momento no, en qué momento hay que prever las cosas, que creo que hoy es un tema de más de prevención, ¿no? Ahí les invito precisamente a que a partir de este jueves 20 de febrero, pues se sumen con nosotros a esta especialidad que les va a servir mucho, muy práctica, muy interesante, muy novedosa. Van a ver en materia de teoría del derecho otra perspectiva, otra visión del derecho, eso se los garantizo. Pues les agradezco mucho a todos. Aquí hay otra pregunta. ¿Se entiende entonces que además de lo teórico se pondrán a ver casos prácticos? De hecho, sí. De hecho, prácticamente las 4 materias de procesal fiscal son casos prácticos, ¿no? En realidad, esos 4 temas son puros casos prácticos, pero necesitamos las 3 primeras materias para forjar esos casos prácticos. Pues si ya no hay otra pregunta, otro comentario, quise hacer este tema lo más corto posible para no quitarles el tiempo precisamente por las cargas laborales que normalmente tienen ustedes, pero bueno, les agradecemos que se hayan apuntado en esta ocasión con esta última sesión de las 12 preguntas para que empecemos ya el próximo jueves 20 de febrero. Los esperamos que nos acompañen durante estos 11 meses. Repito, van a aprender mucho, se van a divertir demasiado y la verdad es que para nosotros el mejor entretenimiento es el estudio, es el entretenimiento más fructuoso que podemos tener y por eso aquí en Parmenas Centro de Estudio los esperamos con mucha, pues digamos, con mucha calidad y con mucha pues fuerza para poder lograr un mejor país, que es lo que hoy tanto necesitamos. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, nos estamos saludando muy pronto. Te invitamos a la especialidad en Derecho Procesal Fiscal, un programa diseñado para fortalecer tus conocimientos y destacar en el ámbito jurídico. Iniciamos el jueves 20 de febrero a las 6 de la tarde, arrancando con la materia Teoría del Derecho, a cargo del reconocido doctor Silvino Vergara Nava. No lo pienses más, inscríbete hoy y aprovecha nuestros planes de pago accesibles. Da el siguiente paso hacia el éxito en tu carrera profesional. Recuerda, cupo limitado, no te quedes fuera. Especialidad en Derecho Procesal Fiscal. Inicia tu camino. Este 20 de febrero te esperamos. Prepárate para crecer profesionalmente. En Parmenas Centro de Estudios, te presentamos la especialidad en Derecho Procesal Fiscal, con reconocimiento de validez oficial por la SEP, una propuesta teórica que busca contener al poder tributario y brindarte las herramientas necesarias para enfrentar los retos fiscales actuales.